Mateo 5, 33 al 37 dice así: Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus mandamientos. Tus juramentos, perdón. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. La desconfianza es un mal muy grande. Es por desconfianza que debemos firmar contratos y demostrar un carácter o capacidades antes de aplicar o recibir a un crédito o un préstamo. Para ser aceptado en un trabajo se nos investiga, se nos piden referencias, le hablan a algunos familiares, a algunas personas que nos conozcan, para saber cuáles son nuestras calificaciones y nuestras cualidades, cómo es nuestra integridad. Para darnos una calificación en una universidad, en una escuela, se nos hace un examen. O sea que no es suficiente con decirle a un banco: yo soy de fiar. Yo no sé si usted ha llegado con un banco y le ha dicho esto: oye, yo soy de fiar, necesito que me prestes unos cuantos miles de dólares. ¿Cuál será su respuesta? Bueno, sí le podemos prestar, pero primero lo tenemos que investigar. ¿Por qué? Porque no nos tienen confianza. Aunque le digamos, de veras que le voy a pagar. No podemos decirle al dueño de nuestros apartamentos simplemente que confíe en nosotros, que le pagaremos la renta puntualmente, que no maltrataremos la propiedad y no nos iremos sin avisarle. Por lo general, las personas y los dueños de apartamentos no confían en nosotros. Para muchos puestos de trabajo, como le decía, nos investigan y con papeles tenemos que demostrar nuestras capacidades, credenciales, licencias. No podemos decirle a un maestro o a una institución educativa que sí aprendimos muy bien sus lecciones. Oiga, qué buenas lecciones nos dio, aprendimos mucho. No nos tiene que hacer un examen, yo lo sé todo. ¿Qué es lo que va a hacer un maestro? Nos va a tener que examinar para saber si hemos aprendido. No basta nuestra palabra. Por de facto, ya así nadie nos cree. Nadie confía en nadie. Nadie confía en nosotros. Interesante, pero así es la vida. La desconfianza es el resultado de la naturaleza mentirosa y deshonesta de las personas. Y esto nos demuestra que somos una sociedad, que somos una humanidad caída y deshonesta. Lo normal no es que nos digan la verdad, sino que nos mientan. Posiblemente nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro corazón, estamos pensando que la gente nos va a mentir. Tal vez si somos muy inocentes, cuando somos muy niños, muy pequeños, somos muy creídos. Pero a medida que crecemos y que las experiencias empiezan a tallar nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra mentalidad, empezamos a decepcionarnos de la gente que está a nuestro alrededor y poco a poco empezamos a perder la confianza. Cuando somos niños estamos completamente confiados en papá y en mamá, solamente lloramos y ellos están ahí. A medida que vamos creciendo sabemos que va a haber alimento en la casa, que vamos a tener nuestra comidita y que podemos confiar en ellos. Pero a medida que va pasando el tiempo empezamos a aprender algo negativo. De pronto nos damos cuenta que papá le mintió a mamá, que mamá le ocultó algo a papá. Es más, nosotros sabemos cosas que ni mamá ni papá saben. Nuestros hermanos mayores nos enseñan a mentir y nos dicen: guarda silencio, no le digas a papá, no le digas a mamá.
Nos enseñan a creer en Santa Claus. Nos enseñan a creer en los Reyes Magos. Nos enseñan a creer un montón de cosas. Y lo normal es que nos mientan. Cuando somos adultos, a cualquier lado que vayamos, no podemos presentarnos con nuestra propia integridad, aunque seamos gente de palabra, en ningún lado nos van a confiar, nos van a creer. Nos tienen que probar. De hecho, aún en la iglesia tenemos que ser probados. La Biblia dice que los hombres de integridad y los hombres que han de servir en la iglesia, en los puestos más importantes de liderazgo, tienen que ser probados. Dice Pablo, sean puestos primero a prueba. ¿Y qué nos muestra todo eso? Que no somos dignos de la completa confianza. Así que si hay desconfianza es porque hay mentira en los corazones de las personas. Y Jesús entonces viene aquí a confrontar esa realidad tan tremenda. Por eso estos estudios, mi querido hermano, a mí me están edificando y están confrontando mi alma y mi humanidad. La humanidad caída que necesita a Cristo y que gracias a Dios, hermano, puedo decir que no me voy a salvar por mis propios méritos, sino solo puedo depender de la gracia de Cristo y que Dios tenga misericordia. Porque cada uno de los temas que hemos hablado, no le he hablado solamente a las personas malas que no vienen a la iglesia, sino son temas que nos han hablado a cada uno de nosotros. Y en esta mañana no es la excepción. Vamos a ver qué es lo que Jesús enfrenta aquí. Es un tema algo interesante porque parecería que no tiene aplicación en nuestros tiempos. Trata de un tema que a lo mejor usted recuerde cuando era niño, pero en los últimos tiempos yo no he escuchado mucho de esto. Pero recuerdo que de niño nos enseñaban que no debes jurar. Simplemente no debes jurar. Si usted viene de un contexto católico, parte de los 10 mandamientos es no jurarás. De hecho, no está redactado así, pero así se nos ha enseñado. Y eso, la forma en la que lo hemos entendido, creo que no es incorrecta, ¿sí? No es incorrecta, es una aplicación práctica cristiana, pero que a lo mejor no nos ha hecho sentido. Y yo quiero que en esta mañana veamos cómo le da sentido el Señor Jesús a este mandamiento. Y qué importante es este mandamiento. De hecho, Dios le di sentido, hermano, el sentido que tiene Cristo al darle esta introducción y al llevarlo, que no es una cuestión de mencionar o de cómo usamos las frases, de meter a Dios en nuestras frases o no meterlo. Porque de hecho nuestras frases en nuestro español está llena de menciones de Dios, que realmente deberíamos ser cuidadosos al usarlas. Pero ¿cuántos no usamos, ay Dios mío? Normalmente no usamos nuestras frases comunes a Dios para alabarlo, sino para quejarnos o para clamar a Él, lo cual tiene algún sentido. Y podríamos pensar que el mandamiento nos está diciendo que no usemos el nombre de Dios en vano, y lo cual es real. Debemos ser cuidadosos en la forma en la que mencionamos el nombre de Dios. Sin embargo, el Señor Jesús nos está yendo más allá y le está dando un significado muy profundo, porque se está metiendo en el corazón, no nada más hablantín del hombre, o que se ha acostumbrado a decir así. Cuando alguien estornuda, posiblemente usted le dice salud, pero algunos le dicen Jesús. Por eso usábamos en México un chiste, yo me llamo Andrés y cuando estornudo me llamo Jesús, que así me llaman, ¿no? Y utilizan el nombre de Dios en ciertas frases sencillas, pero tal vez sea la costumbre de la gente. En nuestros cerebros están metidos muchas frases, incluyendo el nombre de Dios, y tal vez se hace con inocencia y tal vez se hace sin ningún interés de ser profano al nombre de Dios. Y podemos aceptar eso. Y el Señor Jesús no se está metiendo a juzgar o a criticar el que usted utilice una u otra frase, una u otra palabra. Lo que el Señor Jesús está haciendo es metiéndose al corazón de los humanos, de nosotros específicamente como cristianos, está metiendo un cuchillo que es su palabra, es una espada de dos filos, y nos está confrontando, y en este caso está confrontando el corazón mentiroso de los hombres.
Hablemos de lo dicho por los antiguos. Jesús dijo, habéis oído que fue dicho por los antiguos, no perjurarás. ¿Qué significa perjurar? Perjurar es jurar en falso. Entonces, entramos al tema de los juramentos. Lo dicho por los antiguos sobre los juramentos. Los antiguos decían, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. La pregunta es, ¿dónde dice la Biblia o dónde dice la ley del Antiguo Testamento específicamente esto? Son varios versículos. De hecho, Jesús hace un resumen de la enseñanza tan amplia que tiene este aspecto de los juramentos. Los juramentos eran una práctica común desde la antigüedad. Y de hecho, una aplicación práctica de los juramentos es todo lo que usted y yo hacemos cuando firmamos un contrato. Un juramento, un contrato sería lo equivalente a un juramento firmado. Nosotros tenemos en este tiempo que firmar contratos porque no le creemos a la gente. Y a través de un contrato nos aseguramos que la gente cumple sus promesas, porque la gente no cumple sus promesas por su palabra, es decir, que la palabra de los seres humanos no tiene valor. Somos espantosamente indignos de confianza. Nuestra palabra no tiene valor y tenemos que ponerla en un papel que pueda ser capaz de, que podamos ser capaces de llevarlos a las autoridades y que nos tengan que sacar nuestros compromisos y que podamos cumplir, no a la buena, sino a la mala. Qué triste que sea el ser humano así, pero eso está en el corazón del hombre. Recuerde que lo dicho por los antiguos tiene dos perspectivas. La perspectiva original de la ley de Dios, la ley de Moisés. Sin embargo, esta perspectiva, la perspectiva que enseñaba Moisés, había sido deformada por los maestros de Israel en los tiempos de Jesús. Había sido deformada, interpretada y aplicada a la conveniencia de los maestros de Israel y de los fariseos. Ellos enseñaban la ley, pero no la enseñaban correctamente. En aquel tiempo utilizaban los juramentos, y vamos a ver en el Antiguo Testamento dónde habla la Biblia acerca de esto. Levítico capítulo 19, versículo 12 dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Números 32. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a lo que salió de su boca. Es decir, la ley no dice, no lo tienes que escribir porque la gente no sabe escribir. Y en aquel tiempo los contratos se hacían no por escritos, sino se hacían en las puertas de las ciudades con testigos. Los testigos daban fe de lo que se había hablado, por lo cual el juramento era una cuestión legal muy fuerte. Y quedaban ligados a su juramento, era una obligación. Y Dios dice, este pueblo mío tiene que ser un pueblo de palabra, que lo que tú prometes lo tienes que cumplir. No nada más en el aspecto espiritual o en el aspecto cultico, en el aspecto del templo o en el aspecto religioso, sino en todos los aspectos de la vida. Los fariseos no lo habían entendido también, que aplicaba a todos los aspectos de la vida, o mejor dicho, yo creo que lo habían entendido bien, pero lo habían malinterpretado. ¿Para qué? Para sus propios fines egoístas. Vamos a Deuteronomio capítulo 23, versículo 21 al 23. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Esto es lo que fue dicho por los antiguos. Tenía que ver con las promesas que hacíamos con Dios, los votos que se le hacían a Dios. Cuando los hombres decían, Dios, te voy a dar una ofrenda, la tenías que traer. Si lo aplicamos a estos días, es como cuando le decimos, Dios, yo te voy a dar una ofrenda monetaria y la debo traer. Dios, te prometo que si me sanas, porque hay algunos que hacen eso, yo voy a estar todos los domingos en la iglesia. Y
y eso no lo hacen. Posiblemente no lo hacen. De hecho, eso está mal hecho. Eso está mal hecho. Porque la gente debería venir a la iglesia todos los días. Está intentando prometer. Y ahorita voy a ver por qué la gente hace, por qué vemos sencillo. Como si Dios estuviera interesado. Dios está interesado en que le busquemos. Pero como si le hiciéramos un favor a Dios y como diciendo: Dios, ya me agarraste. Con esta, ahora sí me vas a tener ahí. Pero así que quiere decir que lo tiene usted forzado. No lo tiene a usted voluntario. ¿Y qué es lo que muestra eso? Que en nuestro corazón hay un corazón engañoso, un corazón convenenciero. Por eso Dios dice: no, o sea, conmigo no vas a jugar, no puedes jugar conmigo. Mi hermano, esto nos debe hacer temer a Dios. Nos debe hacer temer a Dios, pero al mismo tiempo saber que Él es bueno. Él quiere, hermano, hacer las cosas bien. Él quiere, hermano, transformarnos. Él quiere desarrollar una buena relación con nosotros. Él quiere que, hermano, nuestra comunión sea perfecta. Cristo vino a restaurar nuestra relación con Dios. Los religiosos no pudieron restaurar su relación con Dios y establecían esquemas, sistemas religiosos en base a la misma palabra de Dios, pero que estaban corruptos y no servían, no funcionaban. Muchos cristianos, inclusive podemos ser evangélicos, que estemos funcionando de esa misma manera, creando dentro de nuestras estructuras de iglesia sistemas aparentemente que hacen sentir que la gente está bien y verdaderamente el corazón esté corrupto. Por eso las enseñanzas que estamos dando de Mateo 5 nos están poniendo de cabeza, hermano. Y qué bueno que nos ponga de cabeza y que nos sacuda y que destruya todas las bases y estructuras que tenemos religiosas y que nos haga cristianos genuinos. Porque eso es lo que Dios busca de nosotros. Y es el mejor testimonio que le podemos dar al mundo, porque el mundo necesita ver gente genuina, gente que verdaderamente ama a Cristo y da testimonio de Jesús. A través de su carácter, a través de su vida. No a través de su religiosidad. Si bien el juramento realmente no está prohibido, de hecho algunos grupos religiosos, grupos cristianos, desde los primeros siglos se han negado a hacer promesas o han llegado al extremo. Por ejemplo, los anabautistas, a los grupos cuaqueros, que eran un grupo de cristianos de hace muchos siglos atrás, eran grupos evangélicos que tienen un buen fundamento. Mucho de nuestra teología, hermano, tiene fundamento de esa teología. Hay teología muy buena, muy piadosa en la teología, es una teología evangélica de hace mucho tiempo, pero tenían, por ejemplo, esta realidad. Ellos no firmaban ningún contrato, llegaban a ese extremo. ¿Por qué? Porque era jurar algo y para ellos la Biblia prohibía el juramento. Y debemos entender que había un problema en su interpretación porque la Biblia no prohibía el juramento, no prohibía ningún contrato. De forma de que usted y yo no pecamos cuando firmamos un contrato, porque es necesario para la vida. Usted firma un contrato para pagar su casa, firma un contrato para rentar un apartamento, firma un contrato para recibir un préstamo, firma un contrato para poder sacar un carro, firma por todos lados contratos. En la iglesia, hermanos, hasta en la iglesia tenemos que hacerlo firmar, que desliga a la iglesia de cualquier compromiso. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de cuestiones jurídicas y legales que cubrir. Y tenemos que firmar un montón de papeles. Y estaríamos pecando por cada papel que firmamos. De eso no está hablando la Biblia. Eso es válido y es necesario. Es necesario, claro, ¿por qué? Porque vivimos en una cultura donde no nos tienen confianza. No nos tienen confianza a nadie. Aunque digan, son una iglesia, tampoco les tienen confianza. Que este es cristiano, ya antes a lo mejor decían los cristianos son gente de palabra, pero ahora se conocen tantos cristianos, hermano, que carecen de palabra, que ya no les creen. Es más, hay gente que dice: ay, eres cristiano, no, sale huyendo. Y qué triste, hermano, que han habido muy malos testimonios. Y el mundo a veces parece que tiene mucho más mal testimonio de los cristianos de lo que debería ser.
Por eso esta palabra o estas enseñanzas son importantes en el mundo cristiano. Entonces, el juramento no está prohibido, pero como pueblo santo de Dios, el hablar a la ligera, el no tener palabra, como decimos los mexicanos, tú no tienes palabra, yo no sé si lo diga en su país, y la falta de compromiso serio eran repudiables, pecaminosos. Hermano, es pecaminoso faltar a nuestra palabra y no tener un serio compromiso. No solo se era deshonesto, sino que además mentían, y además esta gente del Antiguo Testamento, los judíos, los israelitas del tiempo de Jesús, lo hacían en nombre de Dios. Esto es lo que hacían estos hombres. Habían creado un sistema. Cuando le digo un sistema es que habían puesto una lista, habían hecho una lista de cosas que eran pecado y que no eran pecado. Es decir, si tú jurabas en nombre de Dios, decías, en nombre de Dios te prometo que te voy a pagar. Eso era un pecado, porque usaba el nombre de Dios. Pero si decían, por este templo de Jerusalén que era muy preciado, yo te voy a pagar. Y si no lo pagaban, el que le cobraba le decía, oye, tú me dijiste, prometiste por el templo que me ibas a pagar. Prometí por el templo, pero no prometí por Dios. ¿Me explico? Así lo usaban. Usted a lo mejor se ríe, pero ese era el sentido que, por eso Jesús les dice, no prometas ni por el templo ni por nada, porque ustedes han creado una lista, posiblemente en esa lista que el Señor Jesús menciona, eran las costumbres que tenían. Prometían por una cosa, pero no por la otra, porque no les convenía. Porque si prometían por el dinero del templo, eso tenía mayor valor. Pero prometían por lo que tenía menor valor o por lo que ellos consideraban que no era pecado. Se comprometían, pero no cumplían. Ese era el problema. Ellos se comprometían, juraban, sabiendo que no iban a cumplir. ¿Conoce gente de esa? Una pregunta más. ¿No es usted uno de esos? Espero que no. Pero si no, es bueno que sepa, que aprenda. Podía ser usted uno de esos. Ahora, muchos de nosotros somos de los que, déjeme meterme a los pedidos de préstamos. Nosotros pedimos prestada, decimos, mira, préstame, soy de fiar. ¿Sí o no? No tenemos la maldad o en nuestro corazón decimos, no, yo sí, yo le voy a pagar. Y usted convence a la persona, te prometo que te pago, porque usted en ese momento no tiene la intención de no pagarle. Pero cuando llega el momento del cobro, o se nos olvida, o la maldad llega al corazón, hermano. Sabe que usted puede estar muy intencionado hoy, pero sabe que el corazón es engañoso. Y esa es la razón por la que necesitamos firmar papeles y comprometernos con algo. ¿Se da cuenta que firmar un papel es bueno? ¿Por qué? Porque somos malos. Hermano Andrés, yo creo que no debería estar hablando eso entre cristianos porque somos cristianos. Pues tristemente tenemos que hablar. Esa es la razón por la que la iglesia no permitimos tandas ni nada de esas cosas. Ni que se meta usted en pirámides y anda metiendo a los hermanos en sus negocios piramidales y cosas de esas. Porque hermano, se presta tanto fraude, a tanta cosa. Y se lastima a los hermanos. ¿Por qué? Porque a lo mejor eran los hermanos muy buenos, pero a la mera hora cuando se meten con cuestiones de dinero, yo no sé qué le pasó al espíritu, pero se cambió. Entonces hay que cuidar el espíritu y la debilidad que tenemos humana. Estamos en búsqueda, hermano, de la presencia de Dios. Y sabe una cosa, lo que el Señor Jesús nos está diciendo a nosotros como creyentes, mira, necesitas dejar que yo trabaje, que el Espíritu Santo trabaje en tu vida para que te conviertas en un hombre o una mujer de palabra. Aquí no tengas problema por firmar ningún documento porque sabes que te vas a comprometer. Es lo que hacían ellos, prometían pero no cumplían. Y entonces solamente decían, nosotros no hemos pecado porque no hemos jurado en nombre de Dios, pero sí habían pecado, hermano, porque habían jurado en otras cosas.
Juraban seguramente sobre mi cadáver, sobre mi cabeza. Que me parte un tren, como decimos ahora. Que me parte un rayo. Decimos, que me parte un rayo. Fíjese, así trabajaban los fariseos. Mire, si usted dice que me caiga un rayo si no te pago. Oiga, eso es una seria situación, ¿verdad? Está usted exponiendo su vida, pero sabe una cosa, usted podía decir, los religiosos de aquel tiempo decía, este no pecó, no mencionó a Dios, es más, se sacrificó a él mismo, sí, pues, que no pague, que le caiga un rayo. Pero sabe una cosa, indirectamente se está involucrando a Dios, porque estás diciendo, Dios, tú juzga, y si no le pago, manda un rayo que me caiga, y le puede caer, y si no le caes por la misericordia de Dios, porque dice, mira, ¿sabes qué? Tu vida no está en tus manos. Alguna gente va a estar asustada, dijiste tu palabra, tiene poder, tiene autoridad. Espérame, discúlpame, esa palabra fue una sandez y media. Tu vida no está en tu palabra, está en la mano de Dios. Ahora, si te cayó un rayo es porque Dios te escuchó y dijo, te quiso destruir. Pero sabe una cosa, si Dios no te quiere destruir, te puede tener paciencia. Y ese es el problema con los humanos. Mira, no me cayó un rayo. Porque jugamos con Dios, eso es jugar con Dios. Mira, aquí hay mucha enseñanza, inclusive profunda, inclusive cuestiones, y ahorita voy a llegar a eso. En el cristianismo a veces, hermano, estamos fallando en este mandamiento, no hemos entendido muchas cosas. La soberanía de Dios es tal que no me puedo meter con ella. Todo lo que pasa en el universo no depende de mi boca ni de lo que yo puedo hablar, sino de lo que Él dice. Un profeta de Dios, lo único que puede hacer es hablar palabra de Dios, pero tiene que ser un profeta de Dios. Pero el pueblo, a veces mucho cristianismo juega con todas estas cosas, que ahorita es un desbarajuste y están fallando a cuestiones importantes de la palabra. Y se está fallando a este mandamiento también. Los escribas y fariseos habían elaborado entonces un sistema de juramentos que les permitía engañar a los simples. Y el que juraba por esas cosas pequeñas prácticamente no quedaba comprometido con su juramento. El juramento no tenía absolutamente ningún valor. Así que aguas cuando llegaba un fariseo con su autoridad de fariseo, oye, préstame un dinerito. Porque a lo mejor ya los conocían. A ver, ¿por quién vas a jurar? No iba a jurar por Dios, le iba a decir, es un pecado jurar por Dios. Entonces juraban por otras cosas. Y a la hora de que tenían que pagar, no cumplían. Vamos a la directriz cristiana entonces. ¿Qué es lo que nos enseña Jesús? Dice, oíste que fue dicho por los antiguos, pero yo os digo, versículo 34, pero yo os digo. Acuérdense que cuando leemos, pero yo os digo, es cuando tenemos que parar la oreja. Tenemos que pararnos firme y tenemos que decir, el maestro va a hablar. Y ahí es donde debemos temer, hermano, porque va a meterse a nuestro corazón y nos va a alumbrar un área del corazón que está muy oscura y muy cochambrosa. Y entonces nos dice, ¿qué nos dice a nosotros? No juren. Los cristianos no tenemos que jurar, ¿sí? Ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Tú no puedes decir, tú no puedes comprometer lo que no es tuyo. Y me pregunto, ¿qué tienes? No tenemos nada. No puedes jurar por el cielo, porque ellos decían, bueno, no mencionemos a Dios, pero mencionemos el cielo. Ellos no entendían a qué se refería el cielo. Dice, ni por la tierra. ¿Tú crees que te pertenece la tierra? Dice, es estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Él la estableció. Ni por tu propia cabeza. Puedes decir, bueno, la cabeza así es mía, ¿verdad, pastor? Pues si fuera suya, usted podría decirle a la cabeza que no le salgan canas.
y no salen. De más que le digo yo a mi cabeza, no me hace caso, no me obedece. Casi le pongo manos en el nombre de Jesús. No me hace caso. ¿Se da cuenta cómo usamos el nombre? Usamos para cualquier cosa. Yo no lo uso así, no crea. De más champuses, de más químicos que uno se pone, y todo lo que dicen por ahí no funciona. Hasta el Just for Men me hace ver hoy negrito y mañana ya se desapareció. Así que no puedo hacer nada ni por mi cabeza. ¿Sí? No puedo hacer nada por eso. Así que el Señor Jesús nos instruye a lo siguiente. ¿Cuál es la directriz para nosotros los creyentes? Que tu sí sea sí, sí, dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Es decir, más allá de sí y no, es pecado. Entonces, lejos de participar en esta hipocresía de los juramentos, los discípulos de Cristo deben tomar la determinación de no practicar más los juramentos. Tenga o no tenga el nombre de Dios, simplemente no van a jurar. Claro que se van a comprometer, van a firmar contratos, pero vamos a hablar, hermano, tenemos que aprender a hablar de una manera recta, directa, nos crean o no nos crean. Y la mejor manera en la que nos podemos ganar la confianza de las personas es con una buena experiencia que tengan con nosotros. Cuando nosotros cumplimos nuestros compromisos. Es la única manera. Tenemos que cumplir nuestros compromisos. Debemos entender pues que Jesús no está condenando el juramento solemne en situaciones legales, sino el juramento impertinente, profano, innecesario y con frecuencia hipócrita, usado para impresionar y para sazonar la conversación ordinaria. Yo creo que hoy va a ser un buen día para reflexionar en nuestro vocabulario y poner atención en la forma en la que hablamos y lo que decimos y discernir cuánto pecado hay en ello. Yo puedo decirle, hermano, que en nuestro hablar hay pecado. Hay pecado. ¿Sabe que los que predicamos aquí nos pasa el Señor a la purificación de boca? Y creo que no soy el único, pero nos remuerde a veces la conciencia. Después de que ¿usted cree que predicar es sencillo? A veces termina uno devastado. Inclusive reflexiona uno en lo que dice, porque lo que estamos diciendo estamos delante del pueblo de Dios. Y aún cada detalle lo tengo que analizar y debo identificar dónde hay pecado. La Biblia dice, en las muchas palabras hay pecado. Entonces, cuando se habla en público, hay que observar lo que decimos porque puede haber pecado. Y cada uno de nosotros somos responsables de eso, los que predicamos porque se lo damos al pueblo. Pero no nada más los que predicamos, en nuestra vida diaria debemos observar cuando nuestras palabras tienen pecado. Porque ahí debemos mirar si hubo algo de estos ingredientes, de mentira, si hubo algo de engaño o hubo algo de temor. En nuestras palabras hay muchas de esas cosas. Y Jesús nos está diciendo, los cristianos tienen que hablar con seguridad. Debes decir las cosas como son. Debes decir sí, sí o no, no. De hecho, no sabemos decir que no. ¿Sabe que es difícil decir que no? Y no sabemos decir que no. Y no lo decimos, pero lo implicamos. Y lo decimos de una manera que no se sienta mal la gente. Hay muchas formas en las que podemos pecar a este respecto. Y de eso, hermano, tenemos que reflexionar el día de hoy. ¿Qué frases utilizamos cada día? Yo no sé si a usted se le pasa, pero yo he detectado algo que me desagrada
en muchas personas, personalmente. No me desagrada su actitud y su amabilidad, pero hay gente tan amable. Por ejemplo, que se enteran que uno es pastor o que uno está en la iglesia o que saben, allí está la iglesia, y le dicen, un día voy a ir a su iglesia. ¿Sabe que en mis adentros, digo, ay, qué bueno, lo esperamos con mucho gusto, pero en mis adentros, hermano, sé que esa persona no dijo nada cierto, dijo una inmunda mentira, fue una mentira, así directamente es una mentira, porque solamente lo dijo por cortesía, no lo tenía que decir. Simplemente con que nos despidamos bien, no estamos presionando a nadie, pero la gente dijo una mentira, voy a ir, un día a lo mejor voy, ¿sí? Un día por ahí aparezco. Hermano, de todas las personas que me han dicho eso, ninguna ha aparecido. Son como el que el rey fue uno de los procuradores, uno de los importantes, cuando Pablo dijo, después de oírte, casi yo me convierto. No creo que porque se iba a convertir, es porque el hombre dijo una palabra solamente de compromiso. O sea, decir, fuiste muy elocuente, Pablo, casi me conviertes, pero era un hombre perverso, era un hombre que no se convirtió. Las personas se convierten o no se convierten. Ahora tenemos que serles pacientes porque entendemos, me dijo una mentira. Digo, humanamente nos cae gordo porque sabemos. ¿Sabe por qué? Porque un día, antes yo les creía, decía, un día va a llegar este hermano. ¿Sabe? Cuando empezamos el ministerio, empezamos sin nada, sin nadie. Y sabe, cuando empezamos el ministerio, las personas decían, voy a llegar. Hablamos con un montón de personas, cuando empezamos un ministerio, hermano, hablamos con personas y dijeran, yo te voy a apoyar, hermano, yo voy a estar contigo. ¿Y sabe quiénes estuvieron ahí? No estuvieron. No tuvieron palabra. No saben decir que no saben comprometerse. Y eso, imagínense las cosas de Dios. Pero porque así son en todos los niveles. Así somos, hermano. Ahorita le puse ejemplo de gente que usted ni usted conoce. Pero es para que veamos un poquito aquí adentro. Porque seguramente aquí en nuestro corazón no tiene que irse lejos, ni al de junto y le diga, mire el de junto y va a ver que ahí hay un mentiroso. Mejor no lo voltee a ver porque le va a ver cara de mentiroso. Mírase a sí mismo, véase al espejo y a veces dirá, ¿cuánto necesitas a Cristo? Todavía no te pareces a Él. Hermano, estas palabras son un espejo para mostrarnos, todavía no nos parecemos a Cristo. Ojalá habláramos como Él. Queremos autoridad para hablar la palabra, pero no hablamos como Él, porque Él hablaba verdad. Él hablaba verdad. Por eso hería, porque hería a muchos, porque hablaba verdad. Y nosotros no siempre hablamos verdad. Nuestras conversaciones están contaminadas. Y otra vez, hermano, meditemos en nuestro hablar porque nuestras conversaciones están contaminadas con temores, están contaminadas con inseguridades y con sospechas. Es un círculo vicioso, mi hermano. Por eso la falsedad se apodera de nuestras palabras, porque tenemos temor, inseguridad y sospechas. La práctica de ir más allá de sí y de no, en afirmaciones y negaciones sinceras, cuando realmente tenemos palabra, realmente cuando vamos más allá es porque pensamos que nuestra palabra no basta y esperamos que estamos realmente esperando que otros la pongan en duda. Es decir, estamos hablando pensando el otro no me cree. Por eso es que debemos cuidar nuestras palabras, porque están contaminadas con temores, inseguridades y sospechas, y eso hace que nosotros necesitamos juramentar, agarrarnos de algo, ¿sí? Y eso, hermano, se origina en la viciosa raíz de la falsedad. ¿Por qué? Porque tenemos la idea de que todos somos falsos, y como sabemos que
Como yo sé que la gente es falsa, también sé que la gente sospecha que yo soy falso. ¿Ve el círculo vicioso? Y entonces hablo sin seguridad, asegurándome que la gente pueda creer que yo soy digno de confianza. Yo sé, mi hermano, que cuando yo le predico, usted tiene la confianza de que le estoy hablando verdad y que le estoy hablando buena palabra. Por eso usted está aquí. Gracias, hermano. Y gracias. Y eso es un privilegio, poder enseñar la palabra de Dios. Y los pastores debemos cuidarnos, ¿sabe por qué? Porque sabemos que nuestro lugar es un lugar de reputación, inclusive en la sociedad. Y es bueno cuando se ha cuidado ese lugar en la sociedad. Desgraciadamente ya mucha sociedad no acepta a los pastores porque han habido un montón de mentirosos, un montón de fraudulentos. Pero todavía, hermano, hay gente que respeta el puesto de un pastor y lo que dice un pastor, porque lo que dice un pastor sabe que uno sigue ciertos principios éticos en donde estamos aprendiendo de esto. Y gracias por esa confianza. Y precisamente por eso yo no debo defraudar esa confianza. Y mi hermano, déjame decirle y confesarle algo. Yo soy muy desconfiado. Y a veces yo sé cómo funciona la desconfianza, porque a veces yo empiezo a escuchar a una persona no con mucha confianza, sino con mucha desconfianza, ¿sabe? Y a lo mejor es la cuestión de muchos. Y inclusive, hermano, hay predicadores en donde antes de escucharlos con confianza yo tengo que escucharlos primero porque quiero saber si tienen una buena doctrina. ¿Y sabe qué me ha llevado a eso? Antes, hermano, yo me tragaba lo que sea. Escuchaba a cualquier predicador y decía, qué buena palabra, pero cuando viene un discernimiento y nos damos cuenta de que hay gente fraudulenta y que hay gente que no tiene una sana doctrina, no sé por qué se nos cambia la mentalidad y uno se protege y dice, bueno, yo primero escucho porque puede que lo que está diciendo esta persona no es correcto. Y es un mecanismo de defensa que está bien, pero ¿sabe qué lo ha orillado? El mismo pecado. No el pecado de uno, sino el pecado de aquellos que defraudan, aquellos que hablan mal, aquellos, hermanos, que no tienen cuidado con lo que dicen. Porque en el corazón y en la boca de las personas hay engaño. Esto es más grave de lo que se imagina, mi hermano. Por eso nosotros debemos cuidar nuestro espíritu y nuestro corazón para estar libres de todo este círculo vicioso. Jesús nos dice a nosotros, ¿qué nos dice y qué nos enseña, mi hermano? Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. El extra es pecado. De una manera práctica, mi hermano, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos cuidar? El hombre de Dios, usted, una mujer de Dios o un hombre de Dios, usted y yo, ¿qué debemos hacer? Huir de la mentira y el engaño, huir del perjurio y la deslealtad. Pongamos en nuestro corazón que nosotros debemos vivir como hombres o mujeres de Dios, sin mentira, sin engaño, sin perjurio y sin deslealtad. El perjurio, recuerde que es jurar en falso, cuando usted le promete a alguien sabiendo que no lo va a cumplir. Es decir, que usted debe aprender a decir que no se puede, no quiero, no me gusta, le guste a quien le guste. Tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que aprender para que nos tengan confianza. Hermano, yo creo que es bueno cuando a la gente que sabemos que es honesta, porque sabemos hasta dónde contamos con ella. Pero ¿sabe que es difícil trabajar con gente deshonesta? O vivir con gente deshonesta porque no sabemos hasta dónde es genuina. Cuesta mucho trabajo. El Salmo 15, versículo 1 al 4 nos habla de el carácter que debemos tener los creyentes. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Fíjese, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua,
ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Se da cuenta que esa sospecha se va de él. Y después dice, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Es decir, el que sabe discernir lo bueno de lo malo, a los buenos y a los malos. Sabe distinguir lo bueno y lo malo en las personas. Y subraya esto, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es decir, es aquel que siempre habla verdad, aunque él sea dañado. Ejemplos de esto es que si usted comete un error, lo confiese, aunque eso signifique perder. ¿Cuántos estamos dispuestos para eso? Muchos se quedaron callados porque lo pensaron. Deberíamos hacerlo, hermano. Yo sé que en su corazón, o yo espero que en su corazón esté, sí lo debo hacer, pero no lo he hecho hasta ahorita. Y a lo mejor por eso es que nuestro cerebrito ahorita está así como recordando un montón de cosas. Y yo espero que haya muchos aquí que digan, sí, de eso soy yo, necesito trabajar ahí. Yo me apunto, hermano. No tenga temor en apuntarse. Pero en el área de la mentira y del engaño, estamos metidos en ese bote todos y tenemos que salirnos de ahí. Y solamente el poder de Dios nos puede sacar, porque somos unos verdaderos mentirosos a veces. Los matrimonios sufren por la mentira. Padres de familia, ¿cuántos de los problemas con sus hijos no han involucrado mentiras? ¿Cuántos de los problemas matrimoniales no han involucrado mentiras? Falta de honestidad, muchas cosas. Jóvenes, ¿cuántos jovencitos hay aquí? Muchos jovencitos. ¿Cuántos van a la escuela? Levanten la mano los que van a la escuela. Gloria a Dios los que van a la escuela, los jóvenes que van a la escuela. ¿Ustedes alguna vez han cheating? Mi Spanglish. Do you like cheating? No juzgue mi acento, yo sé que después mis maestros me van a corregir. Pero, ¿alguna vez han copiado el examen del compañero? ¿O hecho algo de cheating? Bueno, ok, a lo mejor sí, a lo mejor no. Si lo han hecho, ¿qué tienen que hacer? Pedirle perdón a Dios. Aprendamos esto. Cheating es un pecado. ¿Cuántos fueron a la escuela? ¿Alguna vez? ¿Y cuántos copiaron exámenes? ¿A cuántos les copiaron? O sea que es una práctica común. Ahora, entonces, ¿qué deben hacer los cristianos? ¿Qué deben hacer los cristianos? Pues los cristianos tienen que sacar muy malas calificaciones. Ni modo, hermano. Dice, que salga la estadística. Wow, no sé por qué, pero los cristianos son muy malos estudiantes. Así debería ser, hermano. Los cristianos, debería salir la estadística, los cristianos son muy malos estudiantes. Uno que otro cristiano sí sobresale, es un buen estudiante, sacó buenas calificaciones, pero la mayoría saca muy malas calificaciones. Para que alguien diga, le voy a decir por qué, porque son honestos. Esto es lo que decía, y creo que está escrito en una universidad, la Universidad de Vanderbilt University. Un maestro de matemáticas y principal de esa universidad de nombre Madison Surratt, que era maestro de matemáticas, ya se imaginará que el porcentaje de personas que batallan con las matemáticas
Y él les decía esto a sus estudiantes el día del examen. Hoy les voy a hacer 2 exámenes, uno de trigonometría y el otro de honestidad. Espero que pasen ambos, pero si repruebas uno, que sea el de trigonometría, pues hay muchas personas buenas en este mundo que no pueden pasar un examen de trigonometría, pero no hay personas buenas que no puedan pasar un examen de honestidad. Wow. Solo un cristiano que ha entendido lo que el Señor Jesús está hablando puede entender también esto. La honestidad no está dentro de nuestro corazón. Necesitamos a Cristo que nos haga así. Más vale ser honesto que otra cosa. Pero somos convenencieros. Humanamente no nos conviene. ¿Por qué? Porque nos medimos con los demás y nos damos cuenta que como yo tengo que ser igual de inteligente que él, estoy copiando un examen o estoy defraudando con tal de parecerme a él. Y la verdad es que nunca me puedo parecer a él, porque yo fui un desleal. Este se sacó una buena calificación, pero yo no la merezco. Mejor sacar un 70, bien sacado, que un 100 mal sacado. Cuando tú entiendes que tú no vales un examen, cuando tú entiendes que tú vales tu integridad, vas a vivir diferente. Nosotros los creyentes no podemos vivir en mentira, engaño y falso juramento. Tú y yo no estamos seguros por nuestras palabras mentirosas. Las palabras mentirosas nos desequilibran. Nosotros vamos a estar seguros en la verdad de Cristo. Y cuando tú le crees a Cristo y dependes de Dios, tienes que hablar verdad a pesar de que la verdad te traiga algo contrario. Sí, yo cometí esa falta, yo fui. Ni modo, yo fui. Debemos ser de ellos. Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Solo los violentos, solamente los creyentes que son honestos. La deslealtad debe salir de nuestra vida y el no cumplir sus compromisos. ¿Cuántas personas, hermano, cuántas personas les gusta decir que van a ir y no van? ¿Cuántas personas dicen, hermano, cuente conmigo? Y a la mera hora no se cuenta con ellas. Se pierde la confianza, hermano. ¿Sabe que muchas personas han perdido la confianza en nosotros? Porque no hemos cumplido nuestros compromisos. Los creyentes tienen que cumplir sus compromisos. Sea persona de palabra. Si usted se comprometió a algo, cúmplalo. Le salió algo en el momento. Debe saber que lo que le salió en el momento, si no es urgente, tiene que pasar al segundo plano porque usted ya se comprometió. Entienda que el compromiso es el compromiso. La iglesia, hermano, es un lugar donde hay que comprometernos. No es un escenario en donde usted lo va a tomar como segunda opción. Sí puedo. Y como hoy sí puedo, como yo pienso que el próximo domingo sí puedo, usted se compromete para el próximo domingo. Pero el viernes le salió un compromiso y usted dice, no, ya no puedo. Y entonces Dios es segundo plano, las cosas de Dios es segundo plano. No, es que usted no tiene compromiso, usted no tiene palabra. Una cuestión de vida y muerte, claro. Claro. Una cuestión extraordinaria que permite, que nos hace ver que todavía somos parte de palabra. Pero cuando nosotros, hermano, cambiamos nuestras prioridades, es porque no somos gente de palabra. Y conforme a lo que estamos estudiando y viendo, hermano, eso está mal. Eso es un pecado. Porque hablamos muy pronto. Juzgamos a las personas que dicen, no, yo no me quiero comprometer.
no tiene compromiso, pero al menos tiene honestidad. Dice, porque yo no quiero fallarle. Eso es otro problema. Cuando la gente dice que yo no quiero fallarle, es que tienes que creerle a Dios, tienes que comprometerte y deja que Dios te cambie. Pero también se batalla, hermano, con los que se comprometen y no cumplen. Jesús usó una palabra y dijo, hay unos que dicen, sí voy, y a la mera hora no van. Y hay otros que dicen, no voy, pero a la mera hora sí fueron. ¿Quiénes son los que hicieron la voluntad de Dios? Los que la hicieron. Los que al principio dijeron que no, pero a la mera hora se repitió y dijeron, bueno, ok, lo voy a hacer. Pero aquellos que dicen, sí, yo estoy comprometido, pero no están comprometidos, esos son unos mentirosos. Hay que meditar en nuestro corazón, mi hermano, y hacer un examen, todos nosotros. Esto se aplica también, mi hermano, a muchas formas de exageración, de hipérbole y del uso de superlativos. No nos contentamos con decir que pasamos un rato alegre, tenemos que describirlo como fantástico, fabuloso, o cualquier otra palabra de nuestra invención que maquille la realidad y la haga todavía mucho más atractiva. Hermano, yo creo que tuvimos 150 personas en la iglesia hoy. Imagínense que el pastor sale y se encuentra una persona, ¿cómo va la iglesia? Una persona que no hemos visto en años, hermano, sí, ¿cómo va la iglesia? Excelente, hermanos. Hoy tuvimos calculo unas 150, 200 personas. ¡Wow! Sí, el Señor está haciendo cosas maravillosas, extraordinarias. La presencia de Dios se sintió. No, hermano, yo creo que usted debería considerar venir a mi iglesia. Eso es una tremenda mentira. Pero hay muchos cristianos que se mueven así. No podemos movernos así. Por eso, cuando yo me pregunto, ¿cómo está la iglesia, pastor? Bien, hermano, gracias a Dios. No le estoy mintiendo. Tenemos la gracia de Dios. ¿Sí? Y hay cosas buenas, cosas malas, hay victorias, hay fracasos, hay altos, hay bajos, hay quien está feliz y hay quien está no feliz. Hay que ser honestos. Hay gente que está pasando por situaciones difíciles y hay gente que está tremendamente bien. Y hoy son unos y al revés después cambian, porque esa es la vida. ¿Sí? Y obviamente lo que están esperando que les diga es, estamos bien, hermano, o que le cuente un poco más, es una plática. Pero yo no me puedo adornar, no debemos adornarnos. Cuando halagamos a las personas, halaguémoslas honestamente, sinceramente. A sus hijos, a nuestros hijos hay que hablarles verdad. ¿Sabe? Esta cultura nos ha enseñado algo que debo advertirles que no es correcto, que no es bueno. Si usted ha notado, a nuestros niños esta cultura los eleva demasiado. Yo creo que hay que trabajar y cuidar la autoestima de nuestros hijos, pero no hay que sobrevalorarla. Si nuestros hijos fracasan en algo, ¿qué se le da? Un premio de consolación. Dale algo porque si no se va a sentir mal. Hay que motivarlos, no hay que desmotivarlos. Y déjeme decirle que la vida no funciona así. Porque en la vida vamos a tener triunfos y vamos a tener fracasos. Y la vida no nos da dulces por los fracasos. Pero a nuestros hijos les estamos enseñando que ellos nunca van a fracasar. Y no es malo fracasar, hermano. Lo que sí tienen que hacer es aprender cuando no le hicieron las cosas bien, para que lo puedan hacer mejor. Claro que se le va a decir, ¿sabes qué? Me gustó, qué bueno que fuiste valiente. No te funcionó esto, pero hay que trabajar en eso. Porque oye, lo hiciste sensacional, fuiste el mejor, eres el único. Yo creo que usted está mintiendo, usted está exagerando algo y no le está ayudando a sus hijos. Que tú sí seas así, que tú no sea no. Jesús no le dijo a sus discípulos, ustedes 12 son verdaderos campeones. Ustedes 12, bueno 11 la verdad. Pero tú también, el 12avo, tú eres grande. Pero son buenos hombres, tienen potencial. No, cuando fracasaron les dijeron, hombres de poca fe.
¿hasta cuándo los tengo que soportar? ¿Verdad? Porque él hablaba, su sí era sí y su no era no. No los consintió, él siempre habló verdad. Cuando Pedro llegó con cara de angelito, Señor, que eso no te pase, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Hermano, tenemos que aprenderle mucho a nuestro Maestro, a nuestro Señor. Y tenemos que ser valientes. Las iglesias, hermano, y quiero advertirle, a veces pecamos en esto. Los falsos profetas, de los cuales hay muchos, están pecando en esta área, por orgullo y por religiosidad. Hermano, hay muchas personas que se le van a acercar y le van a dar una profecía, una palabra profética. Y yo creo en la profecía y creo en la palabra profética. Creo en los dones del Espíritu Santo. Lo que la Escritura nos enseña es que hay profecía, que hay palabra de ciencia, que hay palabra de sabiduría. Pero también, hermano, también la Biblia dice que hay muchos falsos profetas. Los falsos profetas son los que hablan mentira. ¿Y qué es lo que hablan? Precisamente esto. Estos incrementan, falsean y maquillan las verdades y las realidades. A veces me incomodan cuando, hermano, yo quisiera, hermano, que se moviera la profecía en este lugar, que alguien se levantara con una palabra verdaderamente profética. El Señor nos dice esto, hermanos, recibo este mensaje de Dios, recibo esta palabra. Miren lo que dice la Escritura, o miren lo que Dios me hizo sentir que le diga a la iglesia esto. Tenemos que despertar en esta área. Gloria a Dios que nos despierta en algo, que alguien va y ora por una persona para darle consuelo y darle una palabra de consuelo, hermano. Dios me hace sentir que estás padeciendo una situación difícil y cree en la palabra del Señor y que le dé una palabra de consuelo a cada necesidad. Pero hay que tener cuidado con un montón de palabras que por lo general muchas de las profecías que a veces escucho en muchas iglesias son puros halagos y exageraciones. ¿Habrá sido una palabra de Dios? Trato de identificar si trae edificación. No trae edificación esta palabra. No trae. Fue una simple exageración o vanidad decir, soy un profeta. Yo tengo palabra de Dios. Debemos tener cuidado, mi hermano, que el Señor utilice a muchos de ustedes con un ministerio de profecía. Pablo dice, procuren los dones, pero sobre todo que profeticen, es decir, que traigan mensaje a la iglesia y la edifiquen. Pero para eso un profeta necesita primero pasar por este filtro de que esto no suceda en su vida. Una persona mentirosa, olvídese que podamos aceptarlo como profeta porque tiene un antecedente, un espíritu de mentira. Y hay cristianos, hermano, yo he conocido cristianos que son bien exagerados, que incrementan lo que dicen, que no dan la información como uno lo espera. Pedimos un reporte y el reporte no es honesto, decir, no, pues no estuvo bueno, hermano, o no hubo gran cosecha, ¿verdad? Líderes que nos digan, no, hermano, pues no está funcionando esto. No, hombre, está perfecto, hermano, todo está bien. Es más, Dios está haciendo grandes cosas. Y con el tal de hacerse ver positivos, realmente no son positivos, son unos mentirosos. Que tú seas así, que tú seas así y que tú no sea no. Quiero concluir con una frase de los esenios. Los esenios que nunca juraban decían lo siguiente: a aquel a quien no puede creérsele sin jurar en nombre de Dios, ya está condenado. ¿A dónde vamos, hermano? A que usted y yo meditemos en nuestra palabra, en nuestra boca, en nuestras conversaciones, quitemos el pecado y seamos gente de palabra. Nos crean o no nos crean. Esto es lo que dije, esto es lo que mantengo, sostengo, te gustó, no te gustó, fracasé, sí, hay cosas que dije mal, hay cosas que hice mal. Seamos honestos, hermano, y sigamos adelante. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
y luchemos por ser gente de verdad y gente de palabra, que podamos confiar mutuamente. Hermano, el ambiente de nuestra iglesia tiene que cambiar de modo de que usted y yo, y juntos unos con otros, tengamos la confianza unos con otros. Es decir, hermano, yo tengo confianza en mis hermanos, yo tengo confianza en mi hermano, tengo confianza en mi hermana, mi hermana tiene confianza en mí, mi hermano tiene confianza en mí, sé que espero de él, sé que él no me va a fallar, sé que si él me dijo que no, es no, y ya sé que si este hermano me dijo que sí, yo sé que no me voy a preocupar porque ahí va a estar. Porque si no, hermano, es triste, hermano, cuando decimos, bueno, creo que tenemos cubierto un área, porque el hermano me dijo que va a estar, pero pues quién sabe, a veces nos ha fallado, a veces nos ha quedado mal, entonces quién sabe, a lo mejor llegue o a lo mejor no. Hermano, cambiemos eso, sea gente de palabra, gente de verdad, sea un buen cristiano.